Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 5. El capítulo 5 es sobre las aplicaciones de las leyes de Newton. La primera sección es sobre el empleo de la primera ley de Newton. Son partículas en equilibrio. Las partículas en equilibrio son partículas ya sea que tengan una velocidad igual a cero o una velocidad constante. Para comenzar vamos a realizar el ejercicio 5.6 que dice así. Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligero, como podemos ver acá en la imagen. Si su masa es de 4090 kilogramos, calcule la tensión B que forma un ángulo 40 grados con la vertical y la tensión A en el cable horizontal. Bueno, entonces lo que tenemos acá es un sistema en equilibrio, ¿verdad? Donde tenemos por acá una bola de demolición que está sujeta a dos cables. Un cable está totalmente horizontal y otro cable está a 40 grados con la vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar los valores que nos da el ejercicio, por ejemplo, la masa, que son 4090 kilogramos, y por acá tenemos un ángulo. A este ángulo que tengo por acá le voy a llamar teta, 40 grados. Nos pide que encontremos en el inciso A la tensión B y en el inciso B la tensión A, o sea, la tensión en el cable A y en el cable B. Ok, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de realizar cuando queremos solucionar un ejercicio con las leyes de Newton? Lo primero que nosotros hacemos siempre es elaborar un diagrama de cuerpo libre. En este caso, el diagrama de cuerpo libre yo lo voy a hacer para la masa, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar la masa como un punto infinitesimal. Y voy a denotar cuáles son las fuerzas que están interactuando con esta masa. Por ejemplo, una fuerza que siempre va a interactuar con cualquier masa en la Tierra es el peso. Tenemos el peso de la bola. Por acá tenemos una tensión A que es completamente horizontal. Y por acá tenemos una tensión B con cierto ángulo de inclinación. Ahora el ángulo de inclinación me dice que es de 40 grados con la vertical. Voy a dibujar mejor esto. Entonces por acá tengo la tensión B y esa tensión está a 40 grados de la vertical, ¿verdad? Ahora, si yo trazo también una línea vertical acá, entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Si se fijan, yo acá tengo dos ángulos alternos internos, se le conoce. Ya los ángulos alternos internos tienen la característica que es el mismo ángulo, ¿verdad? Este ángulo teta que yo tengo acá es el mismo ángulo teta que yo tengo por acá. Y bueno, también es bueno denotar cuál va a ser mi eje X y denotar cuál va a ser mi eje Y. De esta forma. Entonces, esas son las fuerzas que están interactuando
con esta bola que tengo por acá. Vamos a dibujar de nuevo estas flechas. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo tengo que hacer después es utilizar la primera ley de Newton, donde nos dice la primera ley de Newton lo siguiente. Para responder el inciso A. Donde me aparece que me dice que la primera ley de Newton, tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y también la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Es igual a 0 debido a que tenemos un sistema en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo de conocer cuáles son las fuerzas en X que tengo por acá y cuáles son las fuerzas en Y. Si se fijan, el peso está directamente en negativo Y. Y la tensión en A está directamente en negativo X. Ahora, el único vector que no está ni en X y ni en Y es el vector de la tensión B. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues lo que yo voy a hacer es que lo voy a descomponer. Voy a descomponer este vector como una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? Lo voy a dibujar por acá mejor porque voy a saturar mucho el dibujo. Por acá tengo teta. Entonces lo descompongo como una componente en Y, sea la tensión B en Y, y una componente en X, sea la tensión B en X. Y si se fijan, yo puedo conocer esa tensión en X y en Y. Por ejemplo, si yo saco el seno de teta, ¿cuánto sería el seno de teta acá? ¿O a qué es igual al seno de teta? ¿Alguien que me refresque la memoria? ¿O no se acuerdan? Ok, el seno de teta es lado adyacente, ¿Coseno? cateto adyacente, Sobre hipotenusa. perdón, cateto opuesto, perdón, sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto acá, si se fijan, yo tengo un triángulo rectángulo. El cateto opuesto a mi ángulo es TBX. Y la hipotenusa es la magnitud de mi vector. En este caso es la tensión B. Entonces yo tengo que la componente en X de la tensión sería igual a, entonces a TB multiplicado por el seno de teta. Y también yo puedo conocer la componente en Y. Si yo saco el coseno de teta, entonces el coseno de teta es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es el cateto que está adyacente al ángulo. En este caso es T sub TB sub Y. Y la hipotenusa pues siempre es TB. De acá entonces yo tengo que la componente en Y de la tensión es igual a TB coseno de teta. Listo. Ahora ya tengo todos mis vectores en X y en Y. Entonces voy a continuar acá
y voy a sacar la sumatoria de fuerzas en X primero, por ejemplo. Sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a todos los vectores que yo tengo en X acá. Por ejemplo, tengo acá la componente en X de la tensión B. Entonces tendría TBX. Positiva porque va hacia la derecha. Entonces tengo por acá TBX. ¿Y qué otro vector tengo en la dirección de X? La tensión A. Este va a ser negativo porque va hacia negativo X. Entonces sería menos TA. La tensión en A. Tengo menos TA. Y esas son las únicas fuerzas que están en mi eje X. Y la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, la componente en X de la tensión es TB seno de θ. TB seno de θ menos TA es igual a 0. Entonces, despejando para TA, me queda que es igual a TB seno de θ. Ahora, ¿qué nosotros conocemos? Por ejemplo, nosotros no conocemos ni TB ni TA, ¿verdad? No conocemos ninguna de las tensiones. Entonces, por el momento lo vamos a dejar acá. Y vamos a continuar haciendo la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo nos quedaría? Todas las fuerzas que van en la dirección de Y. Por ejemplo, acá yo tengo la tensión B en Y, que es igual a TB coseno de θ. Entonces lo coloco TBY positivo porque va hacia arriba, hacia positivo Y. Y tengo por acá otro vector en la dirección de negativo Y, que es el peso. Entonces sería menos el peso. Y esto es igual a 0. Ahora, TBY es TB coseno de θ menos el peso. Y esto es igual a 0. Entonces, TB es igual a el peso. Voy a mandar a dividir por acá el coseno de θ entre el coseno de θ. Y el peso yo también sé que es igual a la masa por la gravedad. Entonces me quedaría masa por la gravedad entre el coseno de θ. Ahora, la masa de la bola ya la conozco, son 4090 kilogramos. El ángulo también ya lo conozco, que son 40 grados. Entonces yo ya puedo conocer la tensión B. Entonces, ¿qué sería? 4090 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado entre el coseno de 40 grados. Entonces, de esta manera yo ya puedo conocer cuál es esa tensión en B. Entonces, insertando estos datos a la calculadora, me da que la tensión en B es igual a 32 por 10 a la 1 newton. Entonces tengo que 52.320 por 10 a la 1.
Ahora, ¿por qué lo escribo así? Lo escribo de esta manera por las cifras significativas. Si ustedes se fijan acá, el número de cifras significativas que me dan son 4. Entonces, para expresar este número con 4 cifras significativas, tengo que expresarlo de esta manera. 5232 por 10 a la 1 newton, que esto es igual, ¿verdad?, a 52.320 newton. Entonces esa sería la tensión en B, como la tengo por acá. Entonces, una vez que ya tengo la tensión en B, que esto respondería a mi inciso A, continúo por acá y de la sumatoria de fuerzas en X, yo veo por acá que puedo conocer cuál es la tensión en A, una vez que ya conozco la tensión en B. Entonces tengo que la tensión en A sería igual entonces a la tensión en B, 52.320 por el seno de 40 grados. Y eso a mí me da una tensión igual a 33.632.8 newton. Si alguien tiene a la mano alguna calculadora por ahí, si puede corroborar. Sí, a mí me da 33.630. Ah, bueno, excelente. Al final, solo tengo que redondear este número a 4 cifras significativas. Entonces, si lo redondeo a 4 cifras significativas, me queda de esta manera, como 3363 por 10 a la 1 newton, o sea, 33.630 newton. Entonces, eso sería la tensión en A. Entonces, ya tengo tanto la tensión en A como la tensión en B, que la tensión en A me la pedía el inciso B y la tensión en B me la pedía el inciso A. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, de hecho, está No, claro, ingeniero. no, Está está bastante claro. claro. Ok, excelente. Vamos a ver si realizamos otro ejercicio. Voy a ver si se guardó un ejercicio que tenía por acá. Creo que no. Ok, entonces voy a ir al libro. Y vamos a realizar el ejercicio 5.8, que es el ejercicio que tenía guardado en la pizarra, pero en ese momento se me trabó la pizarra. El ejercicio 5.8 dice así: sobre una rampa muy lisa, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, este cable que vemos por acá, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa, como se muestra en la figura. Y la rampa se eleva a 25 grados por arriba de la horizontal. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el automóvil.
Bueno, lo que vamos a hacer es primero el, el inciso A. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre, nosotros debemos de tomar el auto como que es una partícula, ¿verdad? Entonces colocamos al auto como una partícula por acá, por ejemplo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro sistema de ejes inclinados. Casi siempre que trabajemos con rampas o con rampas que están con un cierto grado de inclinación con respecto al eje horizontal, nosotros vamos a colocar nuestro eje, por ejemplo, nuestro eje X en la misma dirección de la rampa. Entonces, en este caso, voy a colocar mi eje X de esta forma, inclinado, y mi eje Y de esta forma. De modo que la inclinación que tiene este sistema de referencia con respecto al eje horizontal son 25 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Entonces tengo, ¿verdad? Acá tengo el automóvil, este punto azul que yo tengo, y yo tengo que identificar cuáles son las fuerzas que están interactuando con el automóvil, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas fuerzas? Por ejemplo, yo tengo la fuerza de tensión, que la fuerza de tensión es la fuerza, ¿verdad?, en el cable. Entonces tengo por acá la tensión. También tengo una fuerza que siempre la debemos de colocar, que es el peso hacia abajo. Y otro tipo de fuerza que está involucrada en este ejercicio es la normal, que es la fuerza que me ejerce la superficie de la rampa sobre el auto. Entonces esta es la normal. Y bueno, esas son las fuerzas que están interactuando con el auto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es que de una vez vamos a descomponer los vectores tanto como con las componentes en X y las componentes en Y. Por ejemplo, si se fijan acá, el único vector que tiene la dirección de un eje es la normal, que va hacia el eje Y positivo, pero tanto la tensión como el peso no, no están exactamente ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que voy a descomponer estos vectores. Entonces acá voy a tener una componente en X de la tensión y una componente en Y. Entonces tengo una componente en Y y una componente en X. Y este ángulo que está acá serían 31 grados, ¿verdad? Serían los 31 grados. Igual, otro vector que no está ni en el eje X ni en el eje Y es el peso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a descomponer este peso tanto como en una componente en Y una componente en X. Entonces tendría WX y WY. Ahora, este ángulo que está acá se puede deducir que es exactamente el grado de inclinación de la rampa. Por ejemplo, si yo tomo mis ejes coordenados y yo voy haciendo más pequeño este ángulo de 25, o sea que voy cada vez más cerca de la posición horizontal, entonces este ángulo también entre el peso
y mi eje menos y en este caso también se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Entonces, por lo tanto, cuando tengamos este sistema de esta manera, siempre el peso va a estar entre mi eje menos y, perdón, el ángulo que forma el vector del peso con el eje menos y, siempre va a ser este ángulo, y en este caso es igual a 25 grados, ¿verdad? Que es la inclinación que tiene la rampa. Bueno, entonces vamos a sacar las componentes. Por ejemplo, acá la componente en X de la tensión, ¿cuánto sería? Si se fijan, acá yo tengo un cateto adyacente, y el cateto adyacente está relacionado con el coseno. Entonces, este cateto, este componente en X de la tensión sería T por el coseno de 31 grados. La tensión en Y estaría relacionado con un cateto opuesto, entonces sería un coseno, perdón, un seno, T seno de 31 grados. Ahora nos vamos con el peso. El peso en X, o sea, la componente en X del peso, estaría relacionado con un cateto opuesto, al ángulo. Entonces está relacionado con un seno. Entonces tendría W seno de 25 grados. Y la componente en Y estaría relacionado con un cateto adyacente. Entonces está relacionado con un coseno. Coseno de 25 grados. Listo, entonces ya tengo descompuestos tanto la tensión como el peso. Bueno, y esto responde al inciso A, ¿verdad? Que nos dice que hagamos un diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es esto que yo tengo por acá. El inciso B me dice obtenga la tensión en el alambre. Ok, entonces, para obtener la tensión, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a hacer la sumatoria de fuerza, ¿verdad? Entonces, inciso B, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque tenemos un sistema en equilibrio, ¿verdad? El sistema no se está moviendo. Entonces, por ejemplo, voy a ver cuánto me da la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver. Entonces, en Y, ¿cuáles son los vectores que tengo en Y? Pues tengo la normal por acá. Tengo esta componente en Y de la tensión y la componente en Y del peso. Ahora vamos a ver los signos. La normal apunta hacia mi eje Y positivo, entonces la normal es positiva. La tensión en Y apunta hacia el eje Y positivo, también es positiva. Ahora, el vector del peso apunta hacia mi eje menos Y, entonces esa componente va a ser negativa y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces tendría la normal más la tensión en Y menos la componente en Y del peso, y esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto sería la componente en Y la componente en Y del peso? Entonces, por acá lo tenemos, ¿verdad? Entonces me quedaría la normal más la componente en Y, T, el seno de 31 grados, menos W coseno
de 25 grados. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Eso sería igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es la tensión, ¿verdad? En este caso. Pero si se fijan acá, yo tengo, por ejemplo, el peso, yo sí lo conozco porque a mí me dan la masa del auto, ¿verdad? Me dan la masa del auto y lo multiplico por la gravedad y ya tengo el peso. Ahora, la tensión es lo que yo quiero conocer, ¿verdad? Y acá tengo la normal. Si se fijan, acá yo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Tengo la tensión y también tengo la normal. Entonces, únicamente esta ecuación no me sirve para yo conocer la tensión o la normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, continúo y hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, en X, tengo entonces esta tensión en X, que es positivo, apunta hacia la dirección positiva de X, y esta componente del peso es negativa, ¿verdad? Porque apunta hacia menos X, si se fijan, acá es menos X. Entonces, esta componente va a ser negativa. Y pues esas serían las únicas dos componentes que tengo en mi eje X, ¿verdad? Tx y Wx. Entonces tendría Tx menos Wx igual a 0. Entonces tengo T coseno de 31 menos W seno de 25. T coseno de 31 grados menos W coseno de 25. Seno de 25, perdón. Igual a 0. Entonces de acá yo ya solo tengo una incógnita. Si se fijan, acá la única incógnita es la tensión, porque el peso ya lo conozco y ya conozco los ángulos. Entonces tengo que la tensión es igual a ¿qué? Entonces es igual a W seno de 25 grados entre el coseno de 31 grados. El peso es igual a mg, seno de 25 grados, coseno de 31 grados. Ahora, la masa, ¿cuánto es? Pues la masa del automóvil, ya me la da el ejercicio y me dice que es 1130 kilogramos. Entonces tendría acá 1130 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, seno de 25 grados entre el coseno de 31 grados. Con eso entonces ya tenemos la tensión, ya conoceríamos la tensión. La tensión a mí me da un valor de 5460 newton. Esa sería entonces la tensión en el alambre. ¿Qué es lo que me pide el inciso B, verdad? Ahora rápidamente vamos a contestar el inciso C, que dice: ¿qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa? Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Lo que me está preguntando es acerca de la fuerza normal. Entonces, si se fijan, acá en esta ecuación, yo ya tengo lo que es una ecuación para conocer la fuerza normal. Y ahora ya conozco la tensión, o sea que ya puedo despejar para la fuerza normal.
Entonces voy a tomar esta ecuación que tengo por acá para responder el inciso C. Acá el despeje para la normal, lo único que tengo que hacer es pasar lo que tengo a la izquierda a la derecha, ¿verdad? Este que está negativo lo paso como positivo y este que está positivo lo paso como negativo. Sí, muchas gracias por la aclaración ahí, ¿verdad? Porque sí lo había despejado mal. Entonces tengo que introducir los datos, ¿verdad? 1130 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, coseno de 25 grados, menos 5460 newton por el seno de 31 grados. Listo, ahora creo que sí. El resultado siempre, ¿verdad? 7224 newton. Porque ya tengo ese resultado, solo que acá lo había despejado mal, pero en la hoja donde lo tengo hecho, sí lo había hecho correctamente. Muchas gracias por la aclaración.